No estudies teología si piensas que estudiar teología es simplemente estudiar la religión. No estudies teología si piensas que hablar de Dios es lo mismo que analizar las creencias religiosas de las personas. Pero, ¿y si fueran dos cosas completamente distintas? En el capítulo de introducción del libro que vamos a resumir, ¿qué es la teología reformada?, R.C. Sproul comienza aclarando precisamente esa confusión. Y aunque parezca una diferencia pequeña, entenderla cambia por completo la forma en que nos acercamos a Dios. Quédate hasta el final para aclarar toda duda sobre este tema. Empecemos. La diferencia entre religión y teología. Sproul comienza haciendo una distinción muy importante. La religión y la teología no son lo mismo. Cuando una universidad estudia la religión, normalmente analiza el comportamiento humano. ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué la gente ora? ¿Por qué las personas participan en ceremonias religiosas? ¿Cómo influyen las creencias en una sociedad? Este tipo de preguntas pertenecen a disciplinas como la antropología, la sociología o la psicología. Su centro de atención es el ser humano, pero la teología es otra cosa. La teología no estudia principalmente al hombre, estudia a Dios. Mientras la religión tiene un enfoque antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, la teología tiene un enfoque teocéntrico, centrado en Dios. Y esa diferencia es enorme, porque la distancia entre estudiar al hombre y estudiar a Dios es abismal, es infinita. Por eso, antes de preguntarnos qué hace la religión, primero debemos preguntarnos quién es Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos conocer a Dios? Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si la teología estudia a Dios, ¿cómo podemos conocerlo? ¿De dónde obtenemos la información correcta acerca de Él? Sproul presenta tres grandes fuentes que la teología ha utilizado históricamente. Vamos con la primera fuente, por supuesto, la Biblia. La primera y más importante es la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Es Dios dándose a conocer. Ahora bien, R.C. Sproul aclara algo muy importante. La Iglesia nunca ha enseñado que Dios escribió la Biblia directamente con su propia mano y luego la hizo caer desde el cielo. No, la Biblia fue escrita por hombres reales, con estilos diferentes, en épocas distintas, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que, aunque participaron autores humanos, el origen último del mensaje es Dios mismo. Y esa diferencia cambia completamente nuestra manera de leer la Biblia. Porque no estamos simplemente leyendo opiniones humanas acerca de Dios. No, estamos leyendo la revelación que Dios decidió dar acerca de sí mismo. Segunda fuente, la historia. La segunda manera de estudiar teología consiste en mirar hacia atrás. Es estudiar cómo la Iglesia ha entendido las Escrituras a lo largo de los siglos. Aquí aparecen, por ejemplo, los grandes concilios, los credos históricos y teólogos como San Agustín, Tomás de Aquino o Martín Lutero. Ahora bien, R.C. Sproul no está diciendo que estas personas que acabé de mencionar tengan la misma autoridad que la Biblia. No, la única autoridad inspirada sigue siendo la Escritura. Pero conocer cómo los cristianos han interpretado la Biblia durante 2000 años nos ayuda a evitar muchos errores y a comprender mejor la riqueza de la fe cristiana. Tercera fuente, la naturaleza. La tercera fuente sorprende a muchas personas, la naturaleza. R.C. Sproul recuerda que Dios no solamente habla mediante la Biblia, también se revela en la creación. A esto la teología clásica la llama revelación general, mientras que la Biblia es la revelación especial. ¿Cuál es la diferencia? La naturaleza nos muestra que Dios existe. Nos habla de su poder, de su sabiduría, de su grandeza.
pero no puede decirnos cómo ser salvos. Eso solamente lo revela la Escritura. Por eso, ambas revelaciones son necesarias. No compiten entre sí, se complementan. Lo que enseña Romanos 1, del 18 al 21, desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de todo lo creado. Y luego Pablo añade algo muy fuerte, que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque el problema no es la falta de revelación, el problema es la respuesta del ser humano. Según Romanos, las personas conocen algo de Dios por medio de la creación, pero en lugar de honrarlo, reprimen esa verdad. No le dan gracias y viven como si ese conocimiento no existiera. R.C. Sproul insiste en que el pecado no consiste principalmente en ignorar a Dios, consiste en rechazar el conocimiento que Dios ya ha dado. Dos maneras de entender la teología. Después de hablar de estas fuentes, Sproul presenta dos perspectivas completamente diferentes. La primera es la visión moderna. Aquí el hombre ocupa el centro. La teología se convierte simplemente en una rama de las ciencias humanas. Todo gira alrededor de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia, de nuestra cultura, de nuestra percepción de Dios. Pero existe otra manera de entender la realidad, y esta es la visión clásica. Durante siglos, la teología fue conocida como la reina de las ciencias. ¿Por qué? Porque todas las demás disciplinas dependían finalmente del conocimiento de Dios. No porque las demás ciencias fueran inútiles, sino porque ninguna pregunta es más importante que esta. ¿Quién es Dios? Cuando esa pregunta, ¿quién es Dios?, ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio correcto. Entonces, ¿qué es la teología reformada? Y con esa base, R.C. Sproul recién introduce el tema principal de este libro, la teología reformada. Pero antes de explicar por qué se llama reformada, hace una aclaración muy importante. Primero, es teología. Después es reformada. Y esa teología reformada posee tres características. Tiene un aspecto confesional, es decir, afirma determinadas verdades acerca de Dios. También es reflexiva, o sea, no se limita a repetir doctrinas, sino que busca comprenderlas profundamente. Y finalmente produce una forma de vivir. La verdadera teología nunca termina solamente en la cabeza, transforma la manera en que vivimos delante de Dios, porque cuanto más conocemos al Señor, más somos llamados a adorarlo y obedecerlo. Conclusión, y aquí la gran enseñanza de este capítulo introductorio. La teología no consiste simplemente en estudiar la religión, consiste en conocer a Dios, y ese conocimiento comienza escuchando cómo Él mismo ha decidido revelarse en la Escritura, en la historia de su iglesia y también en la creación. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos. ¿Es lo mismo religión que teología? R.C. Sproul responde con un rotundo no. La religión puede estudiar al hombre, pero la verdadera teología tiene como centro al Dios vivo, y todo lo demás gira alrededor de él. Permíteme terminar con una pregunta personal. Cuando buscas aprender más acerca de Dios, ¿lo haces solamente por curiosidad intelectual o porque deseas conocer cada vez más al Dios que se ha revelado en su palabra? Porque la verdadera teología nunca termina en más información. Siempre conduce a una mayor adoración. En el próximo video comenzaremos a responder una pregunta fundamental. En la teología reformada, ¿quién está en el centro? ¿Dios o el hombre? La respuesta parece sencilla, pero es más compleja de lo que parece. Si este resumen te ayudó, dale me gusta al video, suscríbete para acompañarnos en esta nueva serie y compártelo con alguien que quisiera conocer mejor las grandes doctrinas de la fe cristiana. Nos vemos en el próximo video. Chao.